Niveles de uranio enriquecido suficientes para crear hoy armas nucleares. ¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Es lo que ha desvelado en entrevista con el programa 60 Minutes una de las mayores eminencias de la física. El profesor de Harvard, Matthew Boom, asegura en concreto, mucha atención, que el régimen ayatolá ha estado mintiendo sobre sus reservas de uranio y que han enriquecido hasta 450 kilos de ese material. Esto les permitiría, dice el profesor de física de Harvard, crear hoy entre 10 y 11 bombas nucleares. Unas declaraciones que han hecho saltar las alarmas. Escuchen. Irán aún tiene casi 1000 libras de uranio altamente enriquecido, material suficiente si lo enriquece solo un poco más para 10 o 11 bombas nucleares. Irán ha estado mintiendo sobre su esfuerzo en armas nucleares durante más de 20 años ahora. Veamos entonces, según lo que dice el profesor de Harvard en esa entrevista, veamos cuánto uranio enriquecido se necesita para crear un arma nuclear. Lo tenemos en este gráfico. Mucha atención porque, ojo, con 50 kilogramos de núcleo de uranio se considera ya un nivel crítico. 50 kilogramos son niveles críticos, según el Organismo Internacional de la Energía Atómica. 50 kilogramos de uranio, una masa crítica que podría ya permitir el desarrollo de armas nucleares. El régimen ayatolá tiene a día de hoy, según el profesor Matthew Boom, 450 kilos. Imagínense ustedes lo que podrían hacer con eso en el régimen teocrático. 3 y 2 minutos, hora del este de Estados Unidos. Saludamos a la periodista Gaby Perozo, que nos acompaña desde Miami. Bienvenida, Gaby. También se incorpora a este club de prensa desde Washington, precisamente, el periodista Miguel Mora. Saludo a los dos, empezando por Gaby. ¿Hasta qué punto es preocupante esa cifra que da el profesor del Instituto de Harvard, de la Universidad de Harvard? ¿Puede el régimen ayatolá crear armas nucleares, como dice Matthew Boom? Bienvenida. Gracias, Roberto, siempre es un placer estar aquí. Definitivamente, esto es una confirmación de lo que se ha venido repitiendo y sobre una de las tantas causas que obliga a Occidente, particularmente a Estados Unidos, a Israel, a actuar de una manera urgente contra el régimen iraní, que adicionalmente ha dejado ver su naturaleza aún de manera más clara luego de atacar a todos sus vecinos. Una de las cosas más tristes, Roberto, en todo este asunto es que gran parte del uranio enriquecido lo sacaron a través o desde el suelo venezolano. Incluso se hablaba de hasta 400 personas del régimen iraní que estuvieron trabajando entonces en esos intercambios. Es decir, Irán no solamente lo estaba enriqueciendo, sino que adicionalmente utilizaba nuestro territorio, el territorio de América Latina, para seguir entonces avanzando en sus planes. Yo estoy segura que 5, 10 bombas atómicas no solamente las iban a tener, como otras naciones las tienen, sino que iban a estar dispuestos a usarlas o más aún poder chantajear al mundo entero, tal y como lo están haciendo hoy en el estrecho de Hormuz, en donde ya se habían solucionado las cosas y ellos decidieron atacar embarcaciones del Reino Unido y de Francia, que en teoría deberían ellos proteger, porque en teoría no quisieron ayudar en ese estrecho de Hormuz a Donald Trump. Pero entonces, señor Mora, fundador de 100% Noticias, la operación Midnight Hammer, martillo de medianoche, en la que nos dijeron que habían acabado con todas las instalaciones nucleares del régimen ayatolá, en realidad no fue un éxito, porque si se habla ahora de que el régimen sí tiene uranio enriquecido, el propio Trump dice que su objetivo es que no desarrollen armas nucleares. ¿Qué pasó en aquella operación? ¿Realmente no destruyeron la capacidad nuclear del régimen? Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Yo creo que esto es muy complicado. O sea, la primera operación que te referís creo que dio un duro golpe y dejó mucho de ese uranio prácticamente debajo de kilómetros de tierra. Y ese uranio está ahí y podrían acceder en los años próximos Irán. Creo que
Irán es un enemigo formidable contra los Estados Unidos. Se han preparado por mucho tiempo para poder ocultar ese uranio enriquecido, y creo que esta segunda oleada ya los tiene prácticamente al borde del colapso. Sin embargo, es un objetivo militar de Estados Unidos acceder no solo al uranio que ellos tienen escondido y a mano, sino al que está soterrado, porque Estados Unidos, creo, está viendo no para los próximos meses o los próximos años, sino décadas, para evitar de que Irán pueda en un futuro mediano recuperar la capacidad, recuperar ese uranio que está soterrado, pero también la capacidad para poder elaborar esas bombas nucleares. Lo importante es que, en efecto, Irán mintió al mundo y sí estaba a poco de hacer producción masiva de armas nucleares, y definitivamente la iba a enfilar contra el Estado de Israel y contra los Estados Unidos o los intereses en Europa y Asia. Roberto. Y ahí ven esos datos, ese gráfico con el que les ofrecemos la realidad, que con 50 kilogramos de uranio enriquecido, según el Organismo Internacional de Energía Atómica, estaríamos ante una situación crítica ante la posibilidad de crear un arma nuclear. El régimen ayatolá, denuncia el profesor de Harvard Matthew Bunn, tendría 450 kilogramos, suficiente, dice el experto, para crear entre 10 y 11 bombas nucleares. Por eso el presidente Trump insiste en el mensaje de los últimos días, de que Estados Unidos quiere acabar con esa capacidad nuclear. Pues bien, vayamos al estrecho de Hormuz, punto clave de la noticia, así como van a ver la Armada de Estados Unidos en una dramática operación naval. Pretendía burlar el bloqueo que Washington mantiene sobre los puertos del régimen de los ayatolás. Durante 6 horas, el destructor USS Prince, que alcanzó al buque iraní de carga Touska en esa operación que ven, advirtió que detuviese su avance por el mar Arábigo. No lo hizo, desoyó las advertencias del Pentágono y pasó esto. Vean la escena. Motor vessel Touska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay, we gave the flare. Vamos a ver ahora, eso fue lo primero que ocurrió. Fíjense ustedes en el protocolo, que es lo más importante, y las reglas del derecho internacional que se están respetando. Primero, advertencia por radio. El buque Touska desoye la advertencia. Segundo, dispara a Estados Unidos a la máquina de motores del barco para que no pueda continuar navegando. Y tercero, esto que ven en pantalla es lo que ocurre en tercer lugar. Los militares acceden a tomar el control de ese buque mercante que se encuentra bajo custodia de los Estados Unidos de América. Pero hay que repetir algo clave y volvemos a los protocolos. Lo primero que hace Estados Unidos es avisar, lo segundo es disparar los motores y lo tercero, interceptar. Pues bien, en las últimas horas, mucha atención a este otro vídeo. El Pentágono acaba de difundir la forma en la que los militares avisan por radio a todos los buques del estrecho para que retrocedan. Es lo primero que hace el Pentágono, dar avisos como este. Escúchenlo. Este es el barco de guerra de los Estados Unidos 115. Está entrando en un área de bloqueo militar. Este bloqueo de puertos iraníes será hecho cumplir y aplica a todos los barcos sin importar bandera. Cualquier barco que intente entrar o salir de un puerto iraní será sujeto a derechos de visita y pesquisa de acuerdo con la ley internacional. Si usted intenta burlar el bloqueo, nosotros cumpliremos con el uso de la fuerza. ¿A cambio? Gaby, con todas estas advertencias que estamos viendo, y además el Pentágono lo difunde prácticamente en tiempo real, ¿por qué el buque iraní Touska desoyó la amenaza de Washington y atravesó el estrecho de Hormuz con la consiguiente consecuencia, que es que ahora está bajo custodia de Estados Unidos? ¿Por qué desoyeron esa orden? Bueno, porque son atrevidos y siempre quieren ver hasta qué nivel puede llegar Estados Unidos en sus amenazas. Hasta ahora se han contabilizado 27 embarcaciones que han tenido que retroceder, que
acataron entonces estos llamados de Estados Unidos y retrocedieron entonces en su intención por pasar. Pero este barco particular, que adicionalmente estaba sancionado, decidió ignorar entonces cada una de esas advertencias que se prolongaron por más de 6 horas y finalmente tomaron la embarcación. Al día de hoy hay tropas norteamericanas dentro de la embarcación inspeccionando hasta 5.000 contenedores que se encontraban en esta embarcación, lo que da cuenta de que Estados Unidos no solamente puede entonces incautar estas embarcaciones, sino que también llegarán hasta las últimas consecuencias. Yo creo que los iraníes tienen que entender que va a suceder lo mismo que sucedió aquí en el Caribe, en donde ellos no van a dudar entonces incluso en bombardear si ya se dan todas las advertencias o si estas personas están fuera de la ley. En contraparte, ellos utilizan lanchas rápidas para atacar a otras embarcaciones y provocar entonces nuevamente el cierre del estrecho de Hormuz. ¿Ves cómo actúa cada uno de los países y entiendes que lo que sería el control del estrecho de Hormuz nunca más puede estar en manos de los iraníes? Y veamos el destructor con el que Estados Unidos intercepta a los buques que intentan violar ese cerco al régimen ayatolá en el estrecho de Hormuz. Se trata del US Spruance, el que ven en pantalla, que cuenta con el sistema Aegis, es decir, un sistema que le permite realizar a este buque ataques tanto por tierra como por mar y por aire. Puede llevar a cabo lanzamientos de misiles Tomahawk, tiene un cañón MK-45 en la proa, lanzadores de torpedos, incluso un hangar que le permite trasladar helicópteros tipo MH-60R Seahawk. Así es el destructor de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. ¿Y qué tiene el régimen en esas mismas aguas? Estas lanchas, unas lanchas de ataque rápidas con un tamaño absolutamente menor en comparación al destructor de Estados Unidos, pero con capacidad de ataque también. Ojo, no hay que menospreciarlas porque, fíjense, puede lanzar misiles antibuque C-808, tiene una ametralladora incorporada, incluso lanzadores de granadas propulsados con cohete. Miguel, Estados Unidos tiene el destructor, el régimen ayatolá tiene estas lanchas. ¿Hasta qué punto estos vehículos de ataque marítimo del régimen tienen capacidad ofensiva y de ataque? Los dos son letales, pero lo que me llama la atención es que tanto Estados Unidos como Irán tienen el mismo objetivo, cerrar el estrecho de Hormuz. Hay 2 bloqueos, el de Irán con estas lanchas y el de la Armada norteamericana. Los dos están persiguiendo un mismo objetivo. ¿Quién gana y quién pierde? Esa es la pregunta. ¿Y por cuánto tiempo? La verdad es que Irán no se esperaba que Estados Unidos cerrara e implementara un bloqueo de esa magnitud, porque su arma, su chantaje es mantenerlo cerrado. Al hacerlo Estados Unidos apuestan al tiempo. ¿A quién perjudica más en el tiempo? A Irán, que está desesperado tratando de pasar ese bloqueo norteamericano, so pena de que le hundan los buques o se los capturen, como ya está pasando, como hemos visto hace unos segundos, sino también Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene que medir los tiempos para que la economía mundial no se recaliente con los aumentos considerables del precio del petróleo. Aunque el presidente Trump dice que hay muchos barcos que van hacia Estados Unidos a comprar petróleo ante esta crisis en el estrecho de Hormuz, es un petróleo mucho más caro y mucho más lento de llegar a las economías. Y eso tenemos que verlo. ¿Quién va a ganar y quién va a perder en este pulso entre Irán y Estados Unidos? Los dos bloqueos son letales, Roberto. Un pulso, un auténtico pulso, como dice Miguel Mora, el bloqueo de Estados Unidos a los barcos del régimen, cumpliendo con el derecho internacional, como hemos visto en esos protocolos que les hemos explicado, versus el bloqueo del régimen ayatolá, disparando indiscriminadamente y sin previo aviso a buques mercantes como los 2 de la India que han sido atacados por esas lanchas que les hemos mostrado. Pues bien, mucha atención al mensaje que el presidente Trump acaba de emitir en redes sociales.
Donald Trump compara la operación militar contra el régimen ayatolá con la campaña que detuvo a Nicolás Maduro. Dice: si no hay un acuerdo, desplegaremos nuestra fuerza contra los ayatolás en una operación militar que será excelente, como lo fue la de la captura de Nicolás Maduro. Vean este mensaje que ha publicado hace minutos. Israel nunca me convenció de que entrara en una guerra con Irán. Lo que sí lo hizo fueron los resultados del 7 de octubre, que forzaron mi convicción de toda la vida de que Irán nunca puede tener un arma nuclear. Veo y leo a los comentaristas y las encuestas de las noticias falsas con total incredulidad. El 90% de lo que dicen son mentiras e historias inventadas, al igual que se amañaron las elecciones presidenciales de 2020, al igual que los resultados en Venezuela, de los que a los medios no les gusta hablar. Los resultados en Irán serán sorprendentes, y si los nuevos líderes de Irán son inteligentes, Irán puede tener un futuro grandioso y próspero. Gaby, dos cosas importantes: que Israel nunca le convenció al presidente de Estados Unidos, y también esa comparativa que hace con la operación para detener a Nicolás Maduro. ¿Son comparables ambos operativos militares? Bueno, sí, y han ido cumpliendo las mismas etapas, quizás en un orden distinto, porque en primer lugar contra Irán fueron directamente a las cabezas de ese régimen, que obviamente es mucho más estructurado y poderoso. Ellos en principio emprendieron esa acción militar y ahora hacen el mismo bloqueo naval que comenzó en el tema venezolano. Ellos primero comenzaron a atacar las lanchas rápidas que transportaban las drogas. Luego hicieron prácticamente un bloqueo naval al tomar entonces todas esas aguas internacionales y poder colocar todo ese poderío militar, y finalmente fueron con Nicolás Maduro. Hay algunas comparaciones que sí son imposibles de establecer, sobre todo por la cantidad de capas de líderes que pueda tener Irán, y sobre todo estos 47 años en donde se han dedicado a blindar todo el tema de la violencia. Yo no veo a un Irán haciendo lo que ha hecho una Delcy Rodríguez, de seguir al pie de la letra, a pesar de que esas capas de violencia aún hoy existen en Venezuela. Así que yo creo que ellos, una vez el diálogo se agote, tienen que hacer otro tipo de acciones ya más concretas. Tomar definitivamente ese estrecho de Hormuz, no para cerrarlo. Ellos lo habían cerrado solo para Irán y lo estaban dejando para los demás países. Incluso me llama la atención, Roberto, la reunión que tuvo Xi Jinping, el líder chino, con el príncipe heredero de Arabia Saudita, en donde le exigía, utilizaban esa palabra, le exigía a Arabia Saudita garantías para abrir definitivamente el estrecho de Hormuz. ¿Acaso puede ser ese un llamado para que sean entonces los países árabes los que se involucren en esa coalición internacional? Porque la OTAN no quiso ayudar a Donald Trump, y el viernes, cuando ya parecía resuelto el conflicto, hablaban entonces de esas mismas garantías para abrirlo. Yo creo que ya no solamente tiene que cumplir un papel Estados Unidos e Israel, sino otras naciones se tienen que involucrar para, como te dije antes, el estrecho de Hormuz no puede permanecer abierto, porque este es un problema mucho más profundo al que enfrentaron en Venezuela. Muy interesante lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz, además con esas dos formas de actuar que vemos en las aguas, ¿verdad? Miguel, hemos visto cómo Estados Unidos avisa, cumple unos protocolos que les hemos explicado en 3 fases antes de intervenir, ataca motores, y hemos visto cómo las lanchas del régimen ayatolá atacan indiscriminadamente, sin preavisos. ¿Quién está ejerciendo la piratería en esas aguas? Porque los ayatolás dicen que es Estados Unidos, pero yo le pregunto, conforme al protocolo que ha seguido cada uno, ¿quién es el pirata en el estrecho de Hormuz? ¿Estados Unidos o Irán? Hay una guerra, y aquí ya no podemos hablar de simple piratería por piratería, ¿no? Como la conocemos. Hay una guerra y hay disposiciones estratégicas y tácticas, y la táctica y la estrategia está en el estrecho de Hormuz, por supuesto. Y la táctica es, como decía la colega, por un lado Irán cerrar a sus adversarios, y también Estados Unidos vetar el paso de los que tiene que ver con los intereses iraníes. Aquí hay una posición de guerra.
actúa Estados Unidos con las normativas de la guerra, pero también Irán no nos tiene que sorprender, es un Estado terrorista, es un Estado desesperado. Y yo no miro en esta crisis de que si va a haber o no va a haber diálogo y que si se abre y se cierra y se vuelve a abrir de parte de los iraníes, yo miro como que no hay una dirigencia unificada en Irán. Hay una parte que quiere negociar y parece ha prometido algo a Estados Unidos, pero hay otra parte más radical, más fundamentalista, más terrorista que desconoce esos acuerdos. Y esa es una dinamita, porque si Estados Unidos no logra localizar al liderazgo que se respete y que respete los acuerdos, no van a llegar a ningún acuerdo. No va a haber negociaciones y por tanto lo que procede es el control del estrecho de Hormuz, pero antes de eso tendrían que enviar a Estados Unidos una última oleada de ataques que prácticamente sacaría a Irán del status quo que mantiene. Lo pasaría, como dice el presidente Trump, a una edad de piedra. Roberto. Un escenario difícil para negociar, nos dice Miguel. Veamos lo que dice el portavoz del régimen ayatolá sobre el diálogo que se reanuda ahora. Escuchen. En este momento, mientras les hablo, no tenemos ningún plan para la próxima ronda de negociaciones. No se ha tomado ninguna decisión al respecto. Gaby, ¿cómo se puede ir a una mesa de negociaciones sin un plan cuando además el alto el fuego vence este miércoles? Es decir, quedan solo 48 horas. Sí, es que hemos visto, como dice también el colega, demasiadas declaraciones contradictorias. Yo creo que allí hay un tema político, hay líderes políticos que sí quieren ir a la mesa a negociar, aun y cuando no tengan una propuesta concreta, pero el tema es ese fundamentalismo y el tema militar, que realmente es el que tiene el control dentro de Irán. Y mientras esas facciones no se pongan de acuerdo, va a ser muy difícil tomar el control, porque mañana, como ocurrió el viernes, pueden llegar a un acuerdo, lo anunciaba Estados Unidos, lo ratificaba Irán, y 24 horas después un grupo específico de Irán va y ataca las lanchas. Ellos no dejan en evidencia que son pequeños grupos porque se quieren ver consolidados, pero la realidad es que hay varios factores de mando interno y que complican la situación y que podrían entonces hacer que los ceses al fuego y los acuerdos que se alcancen una y otra vez se vayan rompiendo. Así que hay que entender, pasaba un poco con el tema de en la franja de Gaza con Hamas, en donde ya se habían acordado algunos ceses al fuego y ellos continuaban los ataques hasta que finalmente quedaron mermados. Yo creo que la clave está en eso específicamente. Hay que hacer una nueva arremetida contra ese otro liderazgo que no entiende, que no va a negociar, que no le importa morir a cambio entonces de mantener sus ideas radicales. Hasta que eso no pase, va a ser muy difícil el tema del diálogo. Y una vez se alcance, se espera entonces que Israel también esté a bordo a todo lo que se acuerde, tal y como lo están haciendo con el Líbano, para que comience entonces a haber una paz duradera. Pero no solamente se trata de una firma de acuerdo, en este caso particular de Irán, yo sí creo que tienen que hacerse algunas tomas concretas o el establecimiento de algunos puntos militares fijos, quizás no botas en el terreno, pero que sí permanezcan por más tiempo entonces esos buques de guerra en la región hasta tanto la situación no esté totalmente controlada por parte de Estados Unidos. Está Delcy Rodríguez borrando cualquier rastro de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez en Venezuela. Esta imagen que ven en pantalla se ha hecho viral en redes sociales. La están compartiendo muchos usuarios. Aseguran que en esas marquesinas, antes de la captura de Nicolás Maduro, había fotografías del propio Nicolás Maduro y de Hugo Chávez. En concreto, es el peaje de Tejerías, en Aragua, Venezuela. Hoy las marquesinas están vacías. Pues bien, esta imagen la queremos contrastar con lo que publica el New York Times. En una reciente investigación, este periódico, uno de los más leídos en Estados Unidos, asegura que el actual jefe criminal del régimen, aquí tienen ustedes el artículo, ahí están viendo el titular, está purgando al entorno de Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro está fuera, titula el New York Times, y la purga ha comenzado. Una investigación de este periódico de la que pueden ver más en este extracto. Ahora, las personas que una vez lo mantuvieron en el poder están siendo expulsadas de sus posiciones de forma gradual y discreta. Algunas han sido despedidas o detenidas y otras miran con nerviosismo por encima del hombro, preocupadas por ser las siguientes. A los oligarcas cercanos a la familia de Maduro se los han llevado de sus casas. Sus aliados políticos han sido destituidos sumariamente de sus cargos. Gaby Perozo, ¿realmente estamos viendo una purga del entorno de Nicolás Maduro? Porque muchos cargos han sido cesados, pero inmediatamente les reubican en otros puestos y de alta responsabilidad, además. Si hubiese una purga real, ella sería la primera en salir, porque ella era su primera combatiente. Bueno, su primera combatiente era su mujer, pero era su vicepresidente, era su mano derecha. El tema aquí es que ella está en campaña. Entonces, necesita aparentar de que el pasado quedó atrás, para tratar entonces de ganar un poco más de beneficio político, y por otro lado está moviendo las fichas que a ella le convienen y que a fin de cuentas no son una purga, porque Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez eran exactamente lo mismo. Ella quiere tratar de apartarse, ella quiere seguir construyendo esa imagen, internamente tiene que justificar diciendo, bueno, Nicolás Maduro ya no va a estar por un tiempo acá, yo tengo que asumir esta responsabilidad por el tema de la revolución, pero puertas afuera justamente se quiere dibujar como esa figura que está haciendo el mea culpa, que está haciendo entonces una reestructuración. Aquí el tema es que los venezolanos tienen que tener mucha claridad, y en general el mundo entero tiene que tener claro que se trata de la misma estructura criminal, dictatorial, que estuvo en el pasado. Ella simplemente está obedeciendo hasta que pueda escaparse, porque ahí la vemos, no libera a los presos políticos, quiere que el defensor del pueblo, que era un malandro, el fiscal general, que era un malandro, sea el defensor del pueblo. Al final no le salió tan bien esa jugada. Es decir, ella realmente hace cambios cosméticos para simplemente favorecer una campaña presidencial a futuro. Dos frases de Gaby: cambios cosméticos los que hace Delcy Rodríguez, y si hubiera una verdadera purga, como apunta el New York Times, la primera en purgarse tendría que ser en todo caso Delcy Rodríguez. No nos olvidemos que era la vicepresidente, que era la número 2 de Nicolás Maduro, pero parece que hoy quiere limpiar su imagen. Y en este contexto son muchas las voces que insisten en que María Corina Machado debe volver a Venezuela cuanto antes. Otra facción cree que su trabajo fuera de ese país sigue siendo importante a nivel de diplomacia. Pues atención a lo que publica hoy la agencia Reuters. Según esta agencia de noticias, la líder de las Fuerzas Democráticas, María Corina Machado, habría confirmado que a finales de este año, ya hay fecha para su regreso a Venezuela, a finales de este año volvería al país caribeño. Están viendo en pantalla ese titular exacto que publica la agencia. Machado planea regresar a casa a finales de año e insta a que se celebren elecciones rápidas. Esto cuadra con lo que nos decía Gaby Perozo, que Delcy Rodríguez se está limpiando la imagen para unos posibles comicios. María Corina Machado planea regresar a casa a finales de año e insta a que se celebren elecciones rápidas, publica hoy Reuters. Vean la información completa. ¿Estarás de regreso en Venezuela para finales de año? Absolutamente. Mira, desde el primer día que llegué a Oslo dije que pensaba volver. Absolutamente, dice María Corina Machado cuando le preguntan por su regreso a Venezuela. Miguel, ¿en qué términos se tendría que producir el regreso de María Corina Machado? ¿Ya hay condiciones de seguridad para que vuelva a ese país? A la pregunta que le hizo la periodista, ¿al finales de este año ya vas a estar en Venezuela? Absolutamente sí, contesta la líder. Pero hacen falta 8 meses para esa fecha que le dijo. O van a regresar en 7 meses, o dentro de un mes, o dentro de 2 meses, o en las próximas semanas. Eso es importante. Si regresa hasta diciembre, no hay elecciones en el 2026.
sería en el 2027. Pero podemos entender de que a diciembre o a finales de este año ya definitivamente tiene que estar. Y para poder promover, organizar, movilizar a la sociedad política y popular venezolana, tendría que estar por lo menos 6 meses antes. Estamos hablando de que María Corina, si se prepara para hacer una transición a la democracia y preparar y recorrer toda Venezuela, como ya lo adelantó también, y prepararse y pujar para unas elecciones, tendría que estar a más tardar en mayo, a mediados de mayo en Venezuela para poder hacer todo eso. Y tendría que ir con el respaldo y la protección de la administración del presidente norteamericano. Y tendría que ir en coordinación con esta administración para que todo salga bien. Y los chavistas que quieren cambiarlo todo para no cambiar nada, lo que es el gatopardismo, pues no se atrevan a atentar contra su seguridad, más le permitan la movilización con total libertad a todo el territorio y también poder hablar en los medios de comunicación masivos al pueblo venezolano. Está por verse, pero creo que María Corina tiene que ir mucho más antes que finales de año, tiene que estar en Venezuela y tiene que fijarse de una vez por todas, ya sea a finales de este año o a inicios del otro, la fecha para las elecciones. Eso es importante para ya ir dándole la estocada final al régimen chavista. Roberto. Poner una fecha para las elecciones que de momento no hay, ni siquiera la hay en el Departamento de Estado, reconocía la semana pasada en una audiencia ante el Capitolio el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental. El objetivo es elecciones, sí, pero fecha sobre la mesa no hay. Dice María Corina que regresará a finales de año y qué es entonces lo que hará hasta ese momento, cuáles son sus próximos pasos, mejor dicho, ¿qué viene ahora? Esto es lo que dice al respecto. Se inicia entonces un proceso complejo de desmontaje de un aparato represivo, de un aparato de corrupción y de una estructura criminal, que requiere más que nunca la unión, la acción clara, decidida de la sociedad venezolana y de la compañía inequívoca de los demócratas del mundo que entienden que el desmontaje de esta estructura en Venezuela traerá olas expansivas de democracia y libertad que harán este proceso y este momento equivalente a lo que fue la caída del muro de Berlín para Europa, pero ahora para las Américas. Un acontecimiento como la caída del muro de Berlín, sin duda un acontecimiento histórico. Dice que entramos en un proceso complejo, pero ella sabe mejor que nadie que el objetivo final es el de ir a las urnas, convocar elecciones. ¿Cómo debe ser ese proceso electoral? Así. Y todo parte, desde luego, de la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral que cumpla con los requisitos que establece nuestra Constitución y que genere credibilidad y confianza en todos los ciudadanos de Venezuela, dentro y fuera del país. En tercer lugar, de ser componente de esta gran alianza, es un conjunto de reformas institucionales y constitucionales que deben ser producto de este gran acuerdo. Renovar el Consejo Nacional Electoral, Gaby, como dice María Corina, es clave, ¿no? Porque sigue siendo el mismo Consejo Nacional Electoral que cometió el fraude del 28 de julio, pero ¿cómo se puede hacer esa renovación? ¿La puede hacer el régimen desde dentro? Claro, el tema es que si esto simplemente está en manos de Delcy Rodríguez, ¿a quiénes van a colocar en el Consejo Nacional Electoral? Ya tomando en cuenta cómo ha venido rotando a los mismos personajes de siempre. Incluso el tema de Padrino López colocó a otro torturador en jefe en esa misma posición. Entonces yo no amarraría necesariamente, obviamente todo el mundo lo hace de manera natural, el regreso de María Corina Machado a unas simples elecciones, porque como ella bien apunta, hay que desmontar el aparataje represivo, el aparataje violento de este régimen, porque si no es ingobernable el país. Imagínate que renuevas al Consejo Nacional Electoral, limpias el registro electoral, votan los venezolanos, masivamente van a votar por la oposición, no van a escoger a Delcy Rodríguez. ¿Hasta dónde es gobernable Venezuela
sin que tú limpies todas esas instituciones y sinceres otras cosas. Las elecciones van a solo las presidenciales y te vas a quedar con la Asamblea Nacional, que también es ilegítima y que podría entonces empezar a golpear una y otra vez cada una de las iniciativas y legislaciones. Vas a dejar a muchos de esos chavistas o maduristas en toda la estructura del poder. ¿Hasta cuándo entonces tú podrías gobernar y tener una oposición tan peligrosa y adicionalmente tan habilidosa? Tener a Jorge Rodríguez y a Delcy Rodríguez en una marcha en tu contra también es complejo. Tienen todavía el control de las estructuras, son los tentáculos que todavía están ahí enraizados en Venezuela. Y si tú no logras limpiar eso en 100 días, en 200 días, no va a haber nada que hacer y vamos a volver entonces a cero. Y si acaso ella quiere ejercer su labor en un solo mandato, no va a ser suficiente. Y adicionalmente los venezolanos tienen que entender que esos sueldos dignos y todas las cosas que sueñan no se resuelven en un solo periodo presidencial. A mí más bien me gusta esa idea de todos los cambios económicos que se están haciendo, que son dolorosos. Estamos viendo la presencia del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que es una bofetada a esa Delcy Rodríguez que odiaba esas instituciones. Que vayan haciendo las estructuras, que vayan reparando todo el tema eléctrico, que eso no le toque a María Corina Machado o a alguien más, porque es una labor larga, tediosa, dolorosa. Hay algunas decisiones difíciles que se tienen que tomar, como las ha tenido que tomar Javier Milei. Eso sí, yo sí creo que ella tiene que revitalizar a la sociedad civil, sí tiene que hacerle frente, así como Delcy está en campaña, María Corina tiene que estar dentro en campaña, pero mientras se hace este trabajo de limpieza. Y de momento se encuentra en Madrid, en la capital de España, donde este fin de semana recibió un baño de masas, el cariño de miles de venezolanos. 1 millón vive en ese país, 200.000 viven en Madrid. Yo diría que todos estuvieron en la Puerta del Sol para arroparla. Hemos recogido algunas de las escenas más emotivas de ese encuentro histórico de María Corina Machado con la diáspora. Me sorprendió, me impactó y me conmovió la cantidad de españoles que estaban en la calle, que estaban en sol, sintiendo suya la causa venezolana, porque la lucha por la libertad es indiscutiblemente universal. Me sorprendió, me impactó, me conmovió, dice María Corina Machado, histórico encuentro, pero atención, Miguel, porque mientras eso ocurría en Madrid, también en España, en simultáneo, en Barcelona había otra cumbre, la que organizó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con los países que apoyan al régimen de Venezuela, precisamente México, Colombia, Cuba, ahí estaban, México, Colombia, Brasil. Los presidentes de estos países, Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro, se encontraron con Pedro Sánchez en Barcelona. Pero vean ustedes las dos imágenes, yo creo que hablan por sí solas. A la derecha de sus pantallas, las personas que se congregaron para recibir a los presidentes de esos países, de México, ahí está Claudia Sheinbaum, de Brasil y de Colombia. Digamos, decenas, 30, 40, 50 personas como mucho, a la derecha de sus pantallas. A la izquierda, el recibimiento en Madrid a María Corina Machado, miles de venezolanos, una Puerta del Sol a rebosar hasta arriba. Estas dos imágenes, Miguel, dejan claro quién tiene el apoyo popular, ¿no? La cantidad de personas que arroparon a María Corina frente a los escasos 40, 50 que fueron a recibir a los políticos, a los presidentes que acudían a esa otra cumbre. ¿Y cómo interpreta usted que se contraprogramara el encuentro de María Corina con una cumbre de los países que apoyan al régimen?
Están tratando, la izquierda latinoamericana y europea, y uno de los referentes es España, está tratando de retomar el terreno perdido, por lo menos en términos ideológicos, y por lo que está pasando en Latinoamérica y en Europa. Pero creo que no podemos compararlo, porque María Corina va y es recibida por una diáspora de venezolanos que me imagino que es de centenares de miles en España. Mientras este es un cónclave tipo de la izquierda, donde no solo gente que apoya al chavismo, sino que se opone al chavismo llega. Pero sí son muy románticos en el sentido de que Cuba no es una dictadura, que Fidel Castro nunca fue una dictadura, y que creen que el Trump es el principal enemigo, aunque sea el principal, el que ha dado, como dice María Corina, ha arriesgado la vida de ciudadanos norteamericanos en defensa de la libertad de Venezuela. Pero así esa gente de izquierda lo mira como el enemigo a destruir, y pueden ocupar diferentes vías. Una de ellas es la ideológica. Y como la derecha ha venido tomando fuerza y poder en Latinoamérica, y tal parece se perfila también con mucha fuerza en España y en Europa, pues ese es como una reorganización, un encuentro para ver cómo le hacen frente a esta oleada. Mientras tanto tenemos a María Corina, que es muy consecuente con sus principios. No me quiero reunir con Pedro Sánchez ni con esa gente, porque esa gente no es amiga de la oposición venezolana. De una u otra manera han tratado de apoyar a las dictaduras de izquierda y se han hecho caso omiso de los delitos de lesa humanidad. Pero yo creo que María Corina ahí se sacó uno de los principales te diría pruebas del nivel de liderazgo que tiene, porque muy pocos líderes, sin ser jefes de Estado, sin tener un poder real, pueden movilizar a tanta gente en un país, en el extranjero. Roberto. Un país al que los venezolanos quieren regresar, quieren volver a casa, la gran parte de esa diáspora. María Corina siempre les dice, nos veremos en Venezuela, cuando se encuentra con esos millones de exiliados, casi 10 millones según las últimas cifras en todo el mundo. Pues bien, American Airlines recupera el vuelo Miami-Caracas y ya se han empezado a vender los primeros billetes. Eso sí, a un alto precio. Fíjense ustedes, los billetes previstos para el mes de abril, el 30 se recuperan los vuelos, están en $2.700 como mínimo, de ahí para arriba. Los del mes de mayo, entre $1.000 y $1.800. Y a partir de entonces, otros meses pueden alcanzar incluso los $5.000. Un billete de Miami a Caracas. ¿Quién puede pagar eso? Bueno, tal vez empresarios, pero de momento hay críticas en redes sociales a los precios que tienen esos vuelos. Último minuto en NTN 24. Confirmado, reunión entre funcionarios de Estados Unidos y el régimen de Cuba. Mucha atención, es una noticia de último minuto. Diplomáticos del Departamento de Estado que hablaron bajo condición de anonimato confirmaron a NBC News que varios funcionarios de Washington volaron a la isla a principios de este mes para mantener un encuentro en el que estuvo un miembro de la familia Castro. Sería en el primer aterrizaje de un avión del gobierno de Estados Unidos en territorio cubano desde el año 2016. Repetimos, noticia en desarrollo, es una información que se acaba de conocer y que confirma que ha habido una reunión en territorio cubano, en la isla, encabezada por una misión diplomática de Estados Unidos, junto con una delegación del régimen de la dictadura cubana en la que estuvo, y esto es clave, un miembro de la familia Castro. Noticia de última hora que contrasta con esta imagen que queremos mostrarles también, la de Skyradar, una imagen por satélite que se ha hecho hoy viral, en la que vemos el monitoreo del tráfico aéreo. En la misma se ve como un jet del gobierno de Estados Unidos, operado por el Departamento de Justicia y el FBI, se ha desplazado hoy hacia La Habana, Cuba. Es lo que muestra esa señal satelital. Habría aterrizado en el Aeropuerto Internacional José Martí. Pues bien, en los últimos minutos,
esa misma aeronave ha cerrado su señal satelital y ya no se puede seguir monitoreando, pero ese es el último rastro que hay de este avión, repito, del Departamento de Justicia. Seguimos con Gaby Perozo y también con Miguel Mora en este club de prensa. Gaby, ¿cómo interpretamos esta información? Por un lado, un avión del Departamento de Justicia, por otro lado, esa reunión que se habría mantenido hace semanas entre ambas delegaciones. ¿Qué se pondría encima de la mesa en esa reunión? Porque de momento el presidente Trump insinúa que podría haber acciones militares, no lo descarta. Bueno, con respecto a esa aeronave que al parecer es operada por el FBI o el Departamento de Justicia, decían que iba hasta Guantánamo, incluso en redes sociales se ha llegado a especular, todavía no hay manera de corroborar ese asunto, de que ese mismo avión que están monitoreando habría sido el mismo que trasladó a Nicolás Maduro hasta la ciudad de Nueva York. Obviamente se trata de simples comentarios, pero es un poco estas últimas horas relacionadas entonces con interpretaciones y especulaciones que hace la gente. Lo cierto es que ellos han tenido que confirmar una y otra vez que están en conversaciones con Estados Unidos. No me extrañaría que no solamente se sepa de estas conversaciones a principios de este mes, sino de muchas otras. Y el tema aquí es si Díaz-Canel está enterado o forma parte de esas negociaciones o no, o si se trata justamente de familiares de los Castro, si también estamos ante una situación parecida en la de Irán, en donde están negociando con algunos sí y otros no, lo que además nos hace pensar si acaso negociaron con Delcy Rodríguez en algún momento antes lo que sería la entrega de Nicolás Maduro. Así que hay que ver, pero es un hecho de que va a haber un cambio muy pronto en Cuba. Y todo apunta a que en esa reunión Estados Unidos le dio un ultimátum al régimen cubano. En medio de estas negociaciones entre Washington y el castrismo, el presidente Donald Trump habría dado un plazo de 2 semanas a La Habana para liberar a presos políticos de alto perfil, entre ellos los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo. Es lo que reporta el diario USA Today, que cita una fuente bajo anonimato. La exigencia fue presentada durante una reunión secreta celebrada el 10 de abril en Cuba, que ahora acaba de confirmar último minuto el régimen de La Habana. Pues mucha atención, porque NTN 24 consultó con el Departamento de Estado todas estas noticias. Hay respuesta de la diplomacia de Estados Unidos a este canal sobre la reunión mantenida entre Estados Unidos y el régimen de La Habana y sobre la posible liberación de presos políticos. Vean la respuesta que nos dieron. La administración Trump mantiene su compromiso con la liberación de todos los presos políticos, incluidos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo. Como ha declarado el presidente Trump, muy pronto llegará un nuevo amanecer para Cuba. El régimen cubano debería dejar de jugar al gato y al ratón ahora que se están celebrando conversaciones directas. Tienen una pequeña oportunidad para llegar a un acuerdo. Veamos quiénes son exactamente los presos políticos de Estados Unidos que exigen que sean excarcelados de inmediato. Lo han escuchado en esa respuesta del Departamento de Estado a NTN 24. Luis Manuel Otero Alcántara, de 38 años, es artista, disidente y activista, líder del movimiento San Isidro, que defiende la libertad de expresión en Cuba. Ha sido arrestado decenas de veces desde 2018 por sus críticas al régimen castrista y permanece ilegalmente en la prisión de Guanajuay luego de ser arrestado en julio de 2021 tras participar en las masivas protestas del 11 de julio. Fue condenado a 5 años de prisión, con una liberación esperada estimada hasta mediados de 2026. Y también les tenemos que hablar de Michael Castillo Pérez, a quien ya van a ver en pantalla. Castillo Pérez, ahí lo estamos mostrando. Es mejor conocido como Michael Osorbo, un rapero, activista y preso político cubano que se ha convertido en un símbolo de la resistencia artística en la isla, uno de los fundadores también del movimiento San Isidro. Bueno, pues le condenaron a 9 años de prisión ilegalmente y permanece entre rejas. Miguel, veremos esas liberaciones tan esperadas. Parece que Washington ha dado un ultimátum. Sí, las veremos. No hay forma de que no las veamos, aunque los castristas, los comunistas lo nieguen, que no hay un ultimátum. Más que ultimátum, diría yo, es un gesto de buena voluntad, porque lo que te respondió el Departamento de Estado a NTN 24 es bien fuerte.
Le están diciendo de que tienen una única oportunidad y muy corta antes de que lo que el presidente norteamericano lo ha dicho en varios discursos se concretice, o sea, el uso de la fuerza del ejército más poderoso del mundo para dar un nuevo amanecer a Cuba. Dicho en palabras de Marco Rubio, esto significa un cambio, no solo un cambio de gobernante, un cambio de régimen y un cambio, ojo, de sistema económico, porque si no cambia el sistema económico, no cambia el régimen, no se puede hacer absolutamente nada con Cuba. Así de que esto de que ocupen a los presos políticos como moneda de cambio o grandes logros no se va a ver así para Estados Unidos, y ni para Nicaragua ni para Venezuela. Simplemente tienen que hacerlo. Y es una exigencia de buena voluntad. Si ellos van a regatear, ellos van a negar, ellos van a alargar, como en Venezuela, que todavía hay más de 500 presos políticos en manos de los chavistas, pese a que aprobaron una ley de amnistía. Ellos lo van a tener que alargar porque ocupan a los presos políticos. Nos han ocupado siempre como monedas de cambio cuando se enfrentan a este tipo de presión. Pero no solo eso, los presos políticos no es absolutamente nada en comparación a lo que Estados Unidos se ha planteado como su objetivo final. El cambio del régimen y el cambio de un sistema económico, o sea, ir al capitalismo duro con apoyo de Estados Unidos. Y eso solo podría pasar en Venezuela, según mi opinión, con un golpe de mano militar que los ponga de rodillas. De lo contrario, es igual de lo que está pasando con Irán. Esa gente es bien fundamentalista. Roberto. Es la noticia de último minuto que estamos analizando con Miguel Mora y con Gaby Perozo. A los dos, gracias por acompañarnos en este club de prensa. Ha sido un placer. Siempre es un placer. Gracias. Gracias.